es para los más jóvenes, pero aquí disfrutan también todos los mayores, y el Baturro también se quiere animar a la fiesta, ¿no? Si puedo subir por la rampa, subiré. Venga, pues hala, ánimo. Bueno, a ver, aquí tenemos a los padres de los críos. Oye, gracias a los hinchables podréis descansar vosotros también un poco más, ¿no? Sí, un poco más, sí. ¿Cómo están yendo las fiestas del pueblo? A ver. Esa risa. Bien, van bien. ¿Van bien? Están siendo muy buenas. Comentarme qué habéis hecho, si hay procesión... Sí, de actos religiosos hay unos cuantos, sí, pero los religiosos son durante todos los días y los fiesteros también son durante unos días. Vale, por aquí muchas cenas y... Sí, esta noche tenemos la cena popular, que me parece que se reparten entre 500 y 600 raciones de vaca. O más. Bueno, pues ya la puedes ver, comida no falta, cenas tampoco, y seguimos aquí disfrutando de esta tarde en Torralba y con hinchables. Sí, pues gracias, Imanol. Sí, míralo, ahí lo tenemos, que se ha caído. Ha desistido de Arturo, subir ¿te por animas el otra vez tobogán. o no? Te dejamos ahí a ver si tú lo quieres intentar dice que también, no. Imanol. Gracias. Pues ya lo han visto. ¿Sabes lo que pasa, Lidia? Que no mete el bañador. De Ribota utilizan el agua para celebrar sus fiestas. Vamos a conocer la otra cara de la moneda, porque en pleno siglo XXI todavía hay zonas de Aragón que no cuentan con agua corriente. Este es el caso, Antonio, buenas tardes, de algunas viviendas de Montañana en Zaragoza, ¿verdad? Así es, Lidia, muy buenas tardes, hola a todos. Fíjate, esta imagen que tenemos aquí de este grifo, saliendo agua de él, es una imagen que hace unos años no podíamos encontrar en estas viviendas del barrio rural de Montañana, en Zaragoza, muy cerquita del centro de la ciudad, a solo 7 kilómetros. Aquí, en este barrio, 50 vecinos no tienen, como tú muy bien decías, Lidia, agua corriente. Sí que tienen agua, ¿verdad? Muy buenas tardes, Santiago, pero es un agua que les trae el ayuntamiento semanalmente. Sí, semanalmente viene una cisterna y nos lo echa un aljibe, y de ahí tenemos que tener una bomba para elevarla y sacar la presión al grifo. Algo que evidentemente les trae ciertas complicaciones, Lidia. Por ejemplo, no pueden beber este agua, simplemente les sirve para lavar la ropa, ¿verdad? Y para fregar. Solamente es lavadora y ducha. Vamos a... El agua de boca hay que pagarla. Hay que beber y traerla. Agua mineral, ¿verdad? Que supuesto. le decía yo a Santiago, ¿cuánto dinero gastan al mes en agua mineral? Y me decía, pues si le hacemos caso al médico, ¿verdad? Exacto. Y bebemos 3 litros diarios que hay que beber a 4 personas por casa, hagamos el cálculo. Efectivamente. Sería mucho dinero, ¿verdad? Eso es el cálculo, ese. Y con lo que sobreviven, podríamos decir, es con estos aljibes. Yo no sé si alguno de los vecinos me lo puede abrir. Estos contienen unos 3.000 litros de agua, ¿no? Aproximadamente. Bueno, 3.000 litros es aproximadamente lo que nos echa la cisterna semanalmente, por vivienda. Eso es lo que nos echa. Este en concreto, pues no sé, tendrá una capacidad de unos 15.000 litros. O sea, hay agua, aunque no vengan en 2 semanas, pues no pasa nada, ¿no? Pero a veces hay problemas. Hay problemas porque o uno coge vacaciones o uno le han mandado otro trabajo urgente a otro sitio y esa semana no viene. Si no tienes un estanque aquí que te puedas abastecer unos días, pues llegas a tener problemas. La cuestión está, Lidia, en que el ayuntamiento dice que estas casas sí que son legales, ¿verdad? Porque están construidas antes de 1958, pero el problema es el terreno, que está calificado como terreno no urbanizable. Sí, el terreno lo tiene calificado el ayuntamiento como rústico protegido. Entonces, no sé, va un agricultor, pide un permiso de obra y se construye una casa pero sin agua y vertido. Algo que no sé, que no lo entiendo. Es un agricultor y los demás hasta en los años 70 y 80, pues con 4.000 metros podía construir uno donde quería. Y hoy estamos sin agua y sin vertido. Nosotros sí que nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento nos aseguran que tienen previsto una propuesta de una obra, de llevar a cabo una obra para traer ese agua corriente a esta zona de Montañana, que costaría en torno a 1 millón de euros, pero que el ayuntamiento solo se haría cargo del 60%, el 40% lo tendrían que pagar los vecinos. No sé qué piensan ustedes. Pues yo es la primera noticia que tengo. No tengo ni idea. Lo que sí sé que el camino de ronda es muy grande y hay muchas viviendas que se les ha puesto el agua y el vertido. Aquí en esta zona no sé. La primera noticia que tengo que no lo van a hacer, pero tenemos que pagar. No lo sé. Que por lo pronto no se ha puesto en contacto nadie con ustedes. Nadie. No sabemos nada. De ese aspecto no sabemos nada. ¿Y cuando se termina el agua del aljibe, qué hacemos? Pues, hombre, pues a veces aprovechamos para limpiarlo, porque también tiene mantenimiento. Y hay que buscar una persona por ahí y lo limpia y en fin, y estás 4 o 5 días que tienes que coger agua de la acequia y entonces ya ni ducharte. A todo esto, Vicente, otro vecino de aquí del barrio,
tenemos que añadirle, Vicente, no solo el mantenimiento del aljibe, sino también la bomba, que es la que hace que ese agua tenga presión. Claro, el mantenimiento de la bomba, del equipo de bomba, porque si no hay luz, desgaste, el almacenaje del agua, el aljibe, hay que... ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí? Pues mira, es la cuarta generación. ¿Cuarta generación Cuarta ya? generación. ¿Y a esto no se acostumbra uno? No, ¿qué remedio nos queda? Más que acostumbrarnos. Si no nos la ponen, ¿qué vamos a hacer? Y algunos de los vecinos cogen agua de las acequias. De la acequia, cogemos agua de la acequia cuando hacemos cortos, porque cuando vienen nosotros somos dos hijas, los yernos y 2 nietos. Cuando vienen, a ver si con 3.000 litros de agua que nos dan a la semana, no tenemos bastante. Tenemos que echar agua del brazal, porque antes teníamos pozo, pero el pozo se ha secado, y ahora tenemos que echar del brazal. Pues esta es la situación que viven algunos vecinos del barrio de Montañana, Lidia, muy cerquita del centro de Zaragoza. Esperemos que poco a poco encontremos una solución a este problema. Desde luego, ojalá se pueda llevar a cabo esa obra que les permita disfrutar de agua corriente. Gracias, Antonio. Y Antonio ahora estaba en Montañana, pero esta mañana ha comprobado que los comerciantes del mercado central también sufren las consecuencias de las obras de la segunda fase del tranvía. Aseguran que están sufriendo pérdidas de entre el 30 y el 40% de sus ventas. Julio, parece que el mercado no está viviendo su mejor momento. No, la verdad es que no, que con las obras estamos pasándolo bastante mal. Llevamos un par de semanas, algo más de 2 semanas. ¿Habéis notado que han bajado mucho las ventas? Sí, han reducido aproximadamente un 40%, es lo que está diciendo los comerciantes que han bajado las ventas en el mercado. Ahora en agosto está la cosa muy tranquila. De cara a septiembre, ¿qué esperáis? De cara a septiembre suponemos que va a empeorar bastante la situación, principalmente por el problema de accesos y la aglomeración de vehículos que puedan, claro, con autobuses de niños ya funcionando y con toda la gente trabajando, pues supuestamente va a haber mucho más conflicto a nivel de vehículos. ¿Hay algún detallista que se esté planteando cerrar? De hecho ya ha habido un par de cierres, aprovechando la situación o porque ya la situación estaba muy mala y han dicho, bueno, pues ya, punto, hasta aquí hemos llegado. Sí que es cierto que estamos haciendo publicidad por medio de Tranvías de Zaragoza con unos dípticos que solicitó la Asociación de Detallistas para que todo el mundo se entere de que realmente el mercado está abierto, que es accesible y de que estamos intentando, aparte de los accesos que hay, mejorar los accesos en el futuro para evitar ese problema que veremos en septiembre. Si salimos del mercado vemos que los accesos han limitado muchísimo. Toda la gente que venía antes por César Augusto podía torcer a la derecha para acceder al mercado. Ahora ya ese giro está totalmente imposible. También en el Puente Santiago han quitado lo que es el giro a mano izquierda, ¿vale? Con lo cual la gente se obliga a bajar hacia abajo. Sobre todo otro gran problema son las paradas de autobús. Por supuesto, las paradas de autobuses hemos estado reunidos con Tutsa y hemos conseguido que en los displays de los autobuses puedan informar de cuál es la parada más cercana para acceder al mercado central. No obstante, hay algunas paradas que todavía están demasiado lejanas, sobre todo de acceso de pueblos, que antes estaban en las murallas y ahora evidentemente están muy dispersadas. Entonces eso también tenemos que estudiarlo un poquito todavía. ¿Y el ambiente que se respira dentro del mercado entre compañeros cómo es? La verdad es que la gente está preocupada. La gente está preocupada porque realmente ver un pasillo como está este ahora, vacío, un martes, estamos acostumbrados a tener mucha más aglomeración de gente. Las 10:30 de la mañana y el puesto totalmente vacío. Nadie en todo el mercado. Bueno, ya ven los pasillos cómo están. Gracias a las obras así estamos. ¿Tan complicada ve la cosa? Sí, yo la veo muy complicada, muchísimo. Date cuenta ahora que estamos de vacaciones, pero cuando empiece todo el tráfico en Zaragoza de autobuses escolares y tal, dime lo que habrá aquí. Que no puede bajar nadie, ni taxistas, ni nadie. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues como podéis ver, hay un poco de parón, pero yo creo que esto tiene que ir a mejor, que la gente se dará cuenta de que les podemos dar accesos y pueden venir a comprar, pero nos lo ponen un poco difícil, ¿eh? Sí, tenemos que dar gracias a que la clientela es muy fiel, pero está difícil, ¿eh? Cuando llegue el tranvía, ¿mejorará la cosa o no? Hombre, esperemos que mejore. Esperemos que mejore, pero que se den prisa los del tranvía, ¿eh? Que esto corre prisa a manejar el asunto. Señora, ¿lo tiene más complicado para llegar al mercado con las obras del tranvía? No, yo no, porque vengo desde San Juan de Mozarrifar y nos deja ahí a la vueltica del puente y es este trocico que lo tengo fácil. O sea que no ha notado nada, ¿no? No, un poquito más largo y tengo que esperar un poco más porque el recorrido del autobús es más largo y claro, entonces eso, pero vamos, puedo seguir viniendo al mercado perfectamente.
¿Ha notado usted las obras del tranvía para poder llegar al mercado? Pues sí, yo vivo en el Aztur y solamente para ir por la acera ya cuesta bastante porque las han estrechado bastante. Pero vamos, esperemos que sea un avance para la ciudad y que esté luego bien. Cuando llegue ya el tranvía podrá llevar este carrito mucho más tranquilo, ¿no? Hombre, ya lo creo que sí. Tranvía es una comodidad más, eso así de sencillo. Ya lo único es esperar a que llegue. Esperar a que llegue, bueno, ya funciona por arriba, ahora a ver si empalman por aquí abajo y nos llega por aquí también. Eso, lo importante es que terminen las obras cuanto antes, que podamos disfrutar del tranvía y de las calles. De las calles porque las tenemos todas cortadas ahora mismo. Y del mercado, hombre, eso sin duda. Ese sin lugar a duda. Este sitio es ideal y disfrutamos de un ambiente maravilloso, una temperatura agradable y en preámbulo de fiestas del pueblo impresionante. Antes de irnos al cine, nos vamos hasta la cocina, porque les queremos proponer una receta rica y fácil. Ana, buenas tardes. Vamos a cocinar magre de pato con 1000 hojas de patatas. ¡Qué buena pinta! Buenas tardes, Lidia, buenas tardes a todos los telespectadores. Efectivamente, vamos a hacer un plato fácil, pero a la vez elegante. Y el cocinero de esta tarde es Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes. Elegante me decías porque podemos quedar bien rápidamente. Bien rápidamente, aparte es un plato muy sencillo y muy sabroso. Pues aquí tenemos ya todos los ingredientes. Antes de nada, cojan papel y boli, porque son muy poquitos y es muy fácil de apuntar, ¿vale? Empezamos por aquí, por esta pieza de magret de pato. Tenemos también para hacer esa reducción de Pedro Ximénez, el Pedro Ximénez aquí preparado, también el aceite de oliva y sal. Y luego para esas 1000 hojas de patata, un par de patatitas. Tenemos también la nata, ¿vale? Un bol parecido a este, pues tenemos apuntado que son aproximadamente medio litro de nata, 200 gramos de queso rallado, también tendremos unos 20 gramitos de mantequilla, pimienta y otra vez aceite de oliva y sal. Muy sencillito. Entonces, Alfredo, ¿cómo empezaríamos esta receta? Cuéntame. Bueno, esta receta la empezaríamos con el magret, que iremos haciéndole unos cortes a la carne para que al momento de cocinarla no pierda su tamaño, ya que es una carne que tiene mucha grasa. Es una carne que tiene mucha grasa entre la piel y la carne, ¿no? Por lo que podemos ver. Marcamos entonces la carne y al momento de cocinarla no se nos encoja. Muy bien. Y después de aquí nos la llevamos a la plancha. Bueno. Ahí vemos a Alfredo que va a marcarla. Vale, esta carne realmente no es necesario echarle aceite para marcarla porque suelta mucha grasa. Solo lo que necesitaríamos es agregarle un poco de sal. Muy bien. Un poquito de sal. Y Alfredo, si no tenemos una plancha de estas en estas condiciones en casa, que la gran mayoría no lo tenemos, ¿cómo podemos marcarla? Bueno, esto es muy fácil, lo podemos marcar en una sartén a fuego medio durante unos 5 minutos aproximadamente por un lado y unos 3 minutitos por el otro lado. Ajá. Muy bien, vamos a pasar a hacer la primera fase de esas 1000 hojas, que yo quería haber apartado antes esto, pero no he podido. Y Ana, vamos... Sí, cuéntame, Lidia. Mientras preparáis esas 1000 hojas, la carne del magret, ¿qué características tiene del magret de pato? ¿Es más jugosa? O... Efectivamente, ya como comentaba Alfredo, al tener grasa es más jugosa, ¿no? Es más jugosa y tiene una grasita que le aporta todo el sabor a la carne, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga, o sea, más, efectivamente, como decíamos, más sabrosa, tenga como más hidratación a la hora de meterla en la boca, se deshaga antes, ¿no? Sí, es muy fácil de comer. Bueno, seguimos haciendo la parte esta, es que si no, no nos da tiempo, porque es fácil, pero lleva sus pasos este plato. Seguimos haciendo esa 1000 hoja de patatas. A ver, hazlo aquí, por favor, para que lo vea el cámara fácilmente. Queríamos mezclar la nata y el queso. Vamos a batirla un poquito, lo mezclamos todo, lo abocamos aquí. Bueno, le agregamos un poco de sal, queso rallado, un poco de pimienta. Y bueno, ya tendríamos la base de estas 1000 hojas. Tendríamos lo que se podría decir el pegamento, que también muy sabroso, por cierto, para pegar esas láminas de patata, porque la patata la habríamos convertido en láminas muy finitas para montar esa 1000 hoja. Entonces, ponemos untamos mantequilla en la base
para que al momento de retirarlo no se nos pegue y podamos retirar. Esto lo meteremos en el horno. Vamos a hacer ya el primer pasito porque nos tenemos que despedir ya. Dentro de unos minutos seguiremos mostrándole esta receta. Sigue, Alfredo. Vale. Entonces consistiría en crear una lámina con esos trocitos de patata. Vamos poniendo la patata. Ajá. Y para una muestra, a ver, entonces pondríamos un poquito de esa mezcla que hemos hecho de nata, queso y pimienta. Ese pegamento le pondríamos por encima esto para que al momento de... Vale, y entonces nada, pues sería cuestión de montar esa milhoja. Luego se lo seguimos contando en unos minutos aquí en Aragón en Abierto. Gracias, Ana. Os dejamos continuar esa receta. Y si en Zaragoza cocinamos magre de pato, en Más de las Matas ponemos la nota dulce, porque esta tarde, Beatriz, además de bicicletas, hay chocolate para todos, y esas bicis seguro que tienen dueños y se están poniendo las botas, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos, Lidia. La verdad es que hoy las bicicletas, como lo estás viendo, están paradas y en el suelo, porque hoy en el Más de las Matas no es que sea fiesta, ¿eh? No estamos en las fiestas patronales, ni mucho menos, pero hoy hay fiesta sobre todo para los más pequeños, y si no, mira la cola que se ha montado aquí en la calle, porque están repartiendo chocolate, a la que yo no sé si estos niños saben por qué se reparte chocolate o no. Yo no sé si me voy a meter por aquí. A ver, ¿por qué se reparte hoy chocolate? ¿Lo sabes o no? Por el santo del Angelines. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Angelines, que lo hace todos los años. Uy, que se me escapa, ¿has visto? por el santo del Angelines. Me dice, voy a ver si puedo robarla un ratito al Angelines. Angelines, ¿puede venir conmigo? Angelines está ocupadísima repartiendo chocolate. Esto tiene un jaleo. Angelines, venga por aquí. Aquí. Lo primero, felicidades y 2 besos, ¿eh? Porque hoy es su santo. Sí, es mi santo, Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Y lo celebra siempre con toda esta juventud? Sí, porque los niños me quieren mucho, los mayores también, y los medianos y los mayores también. Y como me quieren tanto, tengo que dar las gracias de alguna manera, y hago el chocolate. ¿Y hace cuántos años lleva dando chocolate a todo el pueblo? 16, 17 o no sé cuántos años, o 18. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? 17. 17 años. ¿Y desde pequeñito ya venías a tomar chocolate con Angelines? Sí. Oye, ¿y qué tal está ese chocolate? Bueno. ¿El mejor? Por aquí ha habido uno que me ha dicho el mejor del mundo, el mejor chocolate del mundo, ¿no es verdad? Sí. Con el pan. ¿Este chocolate qué le pasa? Que es el mejor del mundo. Hombre. Yo no he visto ningún chocolate mejor que este. Qué buena propaganda le hacen, Angelines. ¿Y cuando eras pequeñico qué decía este? ¿Qué decía cuando era pequeñico? ¿El qué decía? Cuando era pequeñico, que no sabía hablar, hasta dije que estaba ameno. Que estaba ameno el chocolate. Madre mía. Sí. Pero ¿cuánta gente puede venir a probar tu chocolate hoy? Bueno, vamos a ver, hay 300 básicos y no queda ninguno. Fíjate, ¿y cuántos litros de chocolate 40, ha hecho? Y a lo mejor mañana tengo que repetir para abuelos del pueblo que reparto. Madre mía. Pero a usted le encanta esto, ¿eh? Sí, lo paso bien, la verdad es que lo paso bien, hija. Bueno, yo tengo por aquí, porque es que ya están todos un poco con el básico, vamos a acercarnos aquí. A ver, y lo que querrá todo el pueblo Angelines, Beatriz. Madre mía, no lo sabes tú bien. Cuando hemos llegado todo el mundo conoce Angelines, porque por aquí vamos, Ana, acércate si puedes entre tanto niño, porque por aquí tenemos hasta los más pequeños. Mira qué bigotes se están poniendo ya. ¿Cómo está el chocolate? ¿Está bueno? Está bueno. ¿Cómo? Está bueno. Está bueno, pero ¿tú has visto qué bigotes llevas? Vas un poco sucia. ¿Cómo te llamas tú? Carmen. Uy, Carmen, pues te vas a acabar todo el vaso. Sí. Pero es muy grande. Sí. ¿Le gusta el chocolate a la Carmen o no? No, pero sigue hablando, que habla por los codos. Habla por los codos, ¿no? Sí, ya lo veo. Bueno, estos son los más pequeños y, como decía Angelines, le quieren hasta los más pequeños, los más medianos y los más mayores, porque aquí también vienen, hay que decir que tiene ayudantas, ¿eh? Porque por aquí... Que son aquí las ayudantas de Angelines, ¿no? Sí. Porque en un día como hoy ella sola no puede con todo. Todos los años venimos, todos los años. Ayudarle. Ya llevamos años, ¿eh? Ya me decía que por lo menos 17. Sí. Pero que todos los años está lleno, ¿eh? es cita obligada, porque cuando hemos llegado que no había nadie, le digo yo, Angelines, ¿has avisado a los niños? Y me dice, calla, que ya saben que tienen que venir, no hace falta llamarlos a ninguno. Ana, vente para adentro porque quiero ver con Angelines, véngase conmigo también. Vamos a entrar dentro de casa, porque aquí tiene lo que viene siendo el caldero, ¿no? Que llamo yo, el caldero lleno de chocolate, que por aquí tendremos a más voluntarias amigas de Angelines. Muy buenas tardes.
Mira el caldero, mira el caldero. A ver, vamos a enseñar ese caldero. Esos 40 litros de chocolate que ha hecho Angelines, que los niños dicen que es el mejor del mundo. Esa es una experta chocolatera, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo que lo hace, muchos años. Y bueno, yo no lo he probado todavía, pero ya le he dicho a Angelines que me guarde un básico, que ha dicho que hay 300 básicos y se van a volar todos. Sí, todos y que te dé la receta también, Beatriz. La receta se la voy a pedir porque es verdad que está, según dice todo el mundo, está tan bueno, lo tendremos que apuntar y guardarnos para casa. Sí, pero la receta solamente la sabe ella. ¿Solo la sabe ella? ¿No la da nadie? No. Vaya por Dios, pues me voy a quedar con las ganas. Pero yo creo que el secreto, primero que pone todos los productos muy buenos, de primera calidad. Y luego el secreto está en que pone aquí una llanda, eso se llama llanda aquí en el pueblo. Se calienta todo. Y se calienta y va el fuego, se extiende por todo igual. Fíjate. Pues nos vamos a quedar aquí, Lidia, porque yo no me voy a ir aquí del Más de las Matas sin merendar y sin conocer todos los secretos de Angelines en el día de su santo. Pues esos secretos luego nos los cuentas. Gracias, Beatriz. Los secretos los guarda mucho. Ya lo ven, hoy no nos faltan ideas para merendar, ni siquiera para cenar, por eso enseguida volveremos a la cocina para continuar preparando ese magret de pato con 1000 hojas de patatas. ¿Las cabañas están limpias? ¡Sí! Nos vamos al circuito Aventura. Ahora les hablamos de las diferentes opciones vacacionales para este verano. Unos se van a la playa, otros a la montaña, pero hay quien se queda en algún camping de ciudad. Por ejemplo, Jennifer, en el que estás tú, en el de Zaragoza. Así es, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya lo veis, estos bungalows casi todos llenos. Hoy, día 2 de agosto de 2011. Y es que el camping de Zaragoza dicen que es un camping de paso. ¿Y esto por qué? Unai Mensuro, responsable, director de marketing del camping. Hola, buenas tardes. Pues sí, dicen que es un camping de paso. Ahí está, tener en cuenta que estamos dentro de la capital de Aragón, que es una ciudad de las grandes de España, y al final pues la gente aprovecha y lo tiene pues como de descanso. Pero en este caso, decíamos eso, que no es como un camping que está en la montaña o en la playa. Yo voy a conocer a dos parejas muy curiosas que no lo han utilizado de paso, ni mucho menos. Sí, la verdad que hay gente para todo, y sí que hay gente que viene a conocer Zaragoza, a conocer Aragón, y pasan pues hasta una semana, incluso 10 días. En este caso, pues dos parejas, dos familias que van a estar pues una semana alojados en el camping, unos en bungalows y otros con su caravana. Pues vamos a conocerlo ya, si te parece. Yo voy subiendo por aquí, que es donde están ellos. Voy a tener cuidado porque están los niños aquí jugando y no los vaya a pisar, pobrecitos, que están aquí muy atareados jugando. Ya veo aquí al 3 o al 4 en raya, al 4 en raya creo yo que están jugando. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde sois vosotros? De Valencia, Sueca, un pueblo de Valencia. Un pueblo de Valencia. Sí. ¿Y cómo se os ocurre venir hasta Zaragoza? Bueno, pues nada, la verdad es que mirábamos así para tener unas vacaciones y tal, y nos venimos a ver qué veíamos por aquí, por Zaragoza y eso. Claro, porque vosotros habéis venido aquí porque hace un par de años, María José, vosotros también nos dejasteis caer por la capital del Ebro. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Veníais aquí por algo de trabajo? No, exacto, veníamos por trabajo y nada, descubrimos el camping que estaba recién inaugurado por el tema de la Expo, que fue el año de la Expo. ¿En 2008? Exacto. Y dentro del bungalow vamos a decir ahora una cosa muy curiosa, porque ustedes están viendo, bueno, a los niños, que lo está enseñando nuestro compañero Rafa, pero es que dirán, ¿y por qué no están dentro? Porque parece que hace mucho calor. Dentro tienen aire acondicionado, pero nosotros hemos dicho, salir fuera, que así os vemos en todo vuestro esplendor y lucimos mucho más el bungalow. Pero dentro no falta ni un detalle, ¿verdad? Nada, ni un detalle. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Bueno, pues la verdad es que muy bien, se puede estar dentro perfectamente con el aire acondicionado, como ahora veréis, y por otra parte, pues los niños aquí fuera pues pueden jugar y estar al aire libre. Y... como si estuvierais en un pueblo pequeñito. Vamos, por ejemplo. Y yo sé que de todos los sitios donde tienen que ir estos días de su agenda, hay uno que tienen que ir especialmente por petición popular. Todos estos niños, ¿dónde quieren ir estos niños estos días? A la feria. A la feria, ellos le llaman feria, al Parque de Atracciones de Zaragoza, porque están todos, antes han preguntado, sus padres han hecho un medio sondeo y han dicho todos, a la feria, y están locos por ir al Parque de Atracciones. Pero ¿qué otros sitios no queréis dejar de ver, José? Pues de Aragón.
El monasterio de Piedra. Mira, ahora me ha parecido el 1, 2, 3 cuando estáis contestando a los del monasterio de Piedra, venga, 1, 2, 3, respondo otra vez. Sí, el monasterio de Piedra. Monasterio de Piedra, muy bien. No ¿Y sé. algún sitio más? Realmente queremos estar aquí en el camping descansando y tal. No sabemos todavía dónde. Es un buen lugar el camping de Zaragoza para descansar. Sí, va a estar relajados y tal. Y en el tema de venir con niños, José, que a ti no te he preguntado todavía nada, ¿cómo estáis viendo que es? Nada, para los niños, nosotros elegimos de hecho el camping por los niños, porque aquí es donde ellos disfrutan. Como nos decía Eva, pueden estar un poquito más sueltos como si estuviéramos en un pueblo pequeño. Y nosotros estamos mucho más tranquilos, los podemos dejar por ahí y no nos da miedo de nada. Y estamos muy bien. Claro, no pues nada, yo os dejo aquí, claro, es lo que decías, Lidia, no tienen casi ningún peligro porque esto es muy seguro y ya los ves aquí, como en un pueblo pequeñito o como en su casa. Yo creo que lo mejor es que me voy a quedar aquí con vosotros y me voy a tomar algo con vosotros, ¿qué os parece? Y me contéis cosas de Sueca y yo os cuento cosas de Aragón que podéis hacer estos días. Os voy a apuntar, ahora mismo os pediré que saquéis papel y boli porque hay mucho que apuntar y que ver aquí, ¿eh? Nada, ya lo sabéis. Eso, Jennifer, dale unas cuantas ideas para que hagan turismo estos días. Gracias. Cerca de un 70% de los españoles piensa que el éxito profesional y personal deriva del físico. Por eso muchos aragoneses no paran en verano. Les enseñamos cómo se ejercitan hoy en Aragón en Abierto. Volvemos ahora a la cocina porque habíamos dejado a medias ese magret de pato. Ana, ¿qué tal lo lleváis, esa receta? ¿Ya habéis avanzado ese 1000 hojas de patata? Pues sí, ya hemos terminado de montar lo que sería la milhoja. Recordemos que ha sido ir poniendo trocito a trocito de patata. Vamos haciendo capa por capa, agregando sal, pimienta y nuestra nata que lleva queso. Aquí la vemos ya mezclada, un queso rallado cualquiera, ¿no? Que Sí, se pueda fundir. Sí, un queso que se funda en el horno. Ajá. Importante también las laminitas que sean finitas, ¿no? Lo importante es que sean finas para que al momento de cortarlo se vean las capas que vamos colocando, ¿eh? Ajá, porque luego quedará muy bonito, luego se lo enseñaremos. Lo meteríamos en el horno ¿a cuánta temperatura y cuánto tiempo? Unos 170, 180 grados durante unos 40 minutos aproximadamente. Eso sería lo que más tiempo tendríamos que invertir, ¿no? De la fase del plato. En la preparación del plato sí es lo que más deberíamos tardar un poco más de tiempo, pero... Porque ya hemos visto que el magret, que lo tenemos ya ahí apartado, miren qué buena pinta tiene, está hecho, se ha hecho en 5 minutos. Aproximadamente unos 5-8 minutos que le damos por la parte de la grasa de la piel, le damos 5 minutos y cuando le damos la vuelta le damos unos 3 minutos más. Es una carne que se come normalmente cruda, pero está muy bien. Bien, pues vamos a meter esto en el horno porque nosotros no vamos a esperar 40 minutos, pero sí que tenemos que preparar otra cosa muy importante de este plato. Ya saben ustedes que el magret se puede combinar con salsas. Yo me lo he comido, por ejemplo, con mermeladas, pero en este caso lo vamos a hacer con una reducción de Pedro Jiménez, que tenemos aquí este vino. Vamos adelante a enseñarle a los telespectadores cómo lo haríamos. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con una reducción de Pedro Jiménez. Lo vamos a agregar a la olla. En este caso no le vamos a agregar azúcar para la reducción porque es un vino muy dulce. Pero podríamos hacerlo, sí. ¿En qué casos? En caso que lo ocupáramos para postres, se podría agregar azúcar para aumentar su dulzor. A mí me gusta más esta opción porque, claro, le quitamos calorías al tema, que ya de por sí... Y ahora en verano, ¿verdad? Que hay que guardar un poquito la línea. Efectivamente, en verano, pues lo que le podamos quitar a la dieta que comamos cada día de calorías, pues lo vamos a agradecer. Decíamos que esta carne es muy rica en proteínas, como todas las carnes, pero también muy rica en hierro y en fósforo. Por supuesto. Es una carne que viene del origen francés, que la trae es de la pechuga del pato. Bueno, y un proceso más de esta salsa, hay que dejarla unos 30 minutos a fuego lento para que nos reduzca aproximadamente a la mitad para encontrar el punto de la salsa, ¿vale? Ajá, muy bien. Bueno, pues ya tendríamos ahí, como decíamos, el magret de pato. Alfredo, vamos a ver si lo pudiésemos laminar, a ver con qué arte lo haces. Anda, demuéstrame. Oye, decir que Alfredo es chileno, tiene 28 añitos y, bueno, de padres españoles, así que conoce bastante bien la comida, la gastronomía española. Y yo le preguntaba anteriormente que qué era pues el ingrediente que más le gusta a él de esta gastronomía. ¿Y qué me decías? A mí me gusta mucho el aceite de oliva porque en mi país bueno, tenemos aceite de oliva, pero no se ocupa con la frecuencia que se ocupa aquí en España, ¿eh? Bueno, esta carne es una carne que la tenemos poco hecha, o sea, pero que se come así es muy
Hay que disfrutarla justo en su punto. Hay amantes de la carne a su punto y otros que casi se la comen con sangre. Cruda, exactamente, directamente cruda. Ajá. Esta es mitad y mitad. Bueno, así dejaríamos, sería una aproximación de la presentación del magret, sí, ¿no? Para una persona, sí. Ajá, muy bien. Y luego tendríamos que mostrarles a los telespectadores cómo ha quedado esa milhoja de patata, que nosotros la tenemos preparada en el horno, ya saben, ha tenido que estar aproximadamente unos 40 minutos a 180 grados en el horno. Nosotros ya la hemos hecho y hemos cortado la parte central para presentarla y dejarla más bonita. Ya la hemos racionado para el momento de emplatar no sea más sencillo, exactamente. Pues adelante, vamos a emplatar, vamos a ver qué bonito queda este plato. Recordemos, magret de pato a la reducción de Pedro Jiménez con una milhoja de patata. Esa milhoja, recordamos, también lleva pues nata, queso, pimienta, todo mezclado para hacer el pegamento que uniría esas láminas de patata. Y Alfredo también quería hacer... Tú sigue, que yo te voy a liar un poquito. Quería hacer algo esta tarde. Bueno, quería mandarle un saludo a mi mujer, que ayer estuvo de cumpleaños. ¿Cuántos cumplió? 24 años. Uy, qué jovencita, más que tú todavía. Pues Sí, felicidades desde Aragón en abierto a María. Y bueno, pues nada, espero que le hagas estas comidas tan buenas y tan vistosas al paladar, a la vista, a todo, ¿eh? Nos queda solo añadir esa salsa de Pedro Ximénez, que la hemos adelantado aquí también en la plancha. Miren cómo queda esa textura, casi caramelo. Es casi un caramelo, exacto, porque el vino es un vino muy dulce que viene... parece como parecido una pasa que suelta mucho sabor. El aroma y el sabor es muy peculiar. Bueno, pues sácame un tenedor y un cuchillo, que yo no me puedo despedir de aquí. Son las 6:20 de la tarde. Yo he comido muy bien, pero ante un plato como este yo no puedo dejar de catar. Ya lo hice ayer, comiendo tortillas, bocadillos de jamón. Yo todos los días tengo que caer ante el olor y esta degustación que tengo aquí. A ver, un trocito de milhoja me vas a cortar, Alfredo. Y a ver, miren, si es que además se corta perfectamente. ¿Qué tal? Por vosotros. Hoy, a juzgar por tu cara, eso tiene que estar estupendo. Muchas gracias, Ana, Buenísimo. que lo disfrutéis. Buenas tardes. Necesitamos peces para poder practicar lo que es nuestro deporte. Lógicamente, en un escenario sin peces, pues es que no tenemos nada que hacer. Eso es como el futbolista que le pretendan hacer jugar sin balón. Si les digo que me como una y cuento 20, saben a qué vamos a jugar ahora en Tardienta. Es fácil de adivinar, ¿verdad? Diego, buenas tardes. Ahí vemos ya a qué dedican parte de la tarde estas señoras de Tardienta. Muy buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a todos. ¿A qué dedica el tiempo libre? Podríamos preguntarle, por ejemplo, a María, que es una de las vecinas de Tardienta. ¿A qué dedican las tardes de verano, María? Pues ya lo ves, a venir a la piscina, a bañarnos y luego a jugar al parchís. Y El parchís, que me han dicho que es el deporte de verano, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque en invierno? Porque en invierno nos vamos al hogar de los jubilados. ¿Y allí también juegan? Sí, también. ¿A qué? ¿Ah? Al parchís unas y al rabino. Ah, que al rabino también les gusta jugar, también, ¿no? sí. Bueno, y aquí es una cosa curiosa porque están jugando María y Conchita, que juegan en equipo, y Mari y Conchita. Casi lo mismo, vamos. Todo Conchas y Marías. Entonces, aquí juegan 4, pero en un parchís ya se aclaran, ¿sí, no? Sí. Sí, bueno, muy bien. jugáis 4, pero en un parchís de 6. ¿Esto cómo se come? Hombre, pero es que así dura más rato, porque si no, de 4 enseguida terminamos la partida. Claro, y después de una otra, ¿no? Eso es, y bueno, una detrás de otra. Que hablábamos, Lidia, tú cuando te comes una ficha, ¿qué dices? ¿Que te la comes o que la matas? Ah, yo digo como una y cuento 20, aunque muchos hombres también dicen eso. Bueno, pues ustedes no dicen comer, ¿no? No. Ustedes... No se come nada, se come en casa. Aquí merendamos. Aquí merendáis fichas, ¿no? No, merienda. Ah, también se trae la merienda. También traemos merienda. Bueno, que llevan jugando al parchís. Este, de hecho, tiene bastantes años. Podemos ver que está un poco, incluso le ha dado bastante el sol a este. Eso, sí. Y le han puesto unas tablas para que no se escapen las fichas, me han dicho. Eso, el lado, para que no se salga fuera. Es que es de la tienda de las 100 pesetas, que es barato. Por eso. Pues si es de las
de las pesetas ya tendrá años, ¿eh? Bueno, vamos a seguir porque es que aquí hay muchísimas mujeres, aunque hay que decir que no están todas las que son en Tardienta, porque aquí se juntan y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo eligen los colores ustedes? Yo el amarillo, siempre el amarillo. ¿Usted ya aficionada? ¿Y las abonada al amarillo. Abonada al amarillo. Y que no se lo quiten. Y que no me lo quiten. Y no le da mala suerte, que dicen que el amarillo da mala suerte. Tiene razón Lidia, que dice nuestra compañera que el amarillo da mala suerte. ¿A usted no? No, a mí no. ¿Le va bien? Yo la partida que hemos ganado la he ganado yo. Y a las fichas. A usted le está matando todas, ¿no? Llevo una tarde... Nerviosa, perdida. No, nerviosa no, pero me está matando las fichas. Todas han salido otra vez de casa. Todas. Sí, también pierde, también. ¿Y lo que molesta cuando te comen la ficha cuando estás llegando ya? He dicho que le iba a dar un botellazo si me llega a matar otra, ¿eh? Bueno, ¿cómo empezaron ustedes a jugar al parchís? Me pregunto yo. Sí, pues la Asociación de Amas de Casa hizo un concurso de parchís. Sí. Y pero eso hace casi 20 años, ¿no? Bastante. Y a causa de eso, pues nos aficionemos al parchís, porque aquí empecemos jugando a las cartas. Sí. Pero a raíz de ese campeonato, pues ya empecemos con el parchís. Bueno, más cómodo, dicen por aquí. Hay que decir que son tan aficionadas al parchís, expertas, que ya casi están planteándose una visita fugaz al campeonato, al mundial del parchís, que se celebrará el año que viene en el Rado, ¿no? Sí. Ya se lo han planteado, lo tienen en vista. Sí, lo hemos pensado. Bueno, pues a ver si hay suerte, si siguen entrenando y se les da bien. Yo les dejo que sigan jugando y sigan matándose. Bueno, además, mientras tanto, nosotros se ponen vamos a bien seguir morenas, por aquí. ¿eh? Pues sí, te lo iba a decir porque esta es la zona, digamos, el palco de sol que ahora mismo se nos ha ido un poco, pero cuando yo he llegado, aquí estaban ustedes al sol, ¿eh? Porque les gusta ponerse morenas ya de paso, ¿no? Aprovechamos. Sí, ¿no ves lo negras que estamos? Esto es negro labrador. ¿Cómo me dice usted, Rosa? Un poco de grasa, que te piensas con la que tenemos por aquí. Bueno, Así con que- el calor, ¿qué tal está haciendo este verano? ¿Mucho calor o no? No te pienses, malo. No, está haciendo malo, ¿no? Malísimo. Porque yo sé, Lidia, yo sé que estas mujeres que las ves aquí jugando al guiñote, primero ven Aragón Noticias, ay, perdón, al parchís, que yo estaba pensando al guiñote, eso es. Bueno, ellas ven Aragón Noticias y a Eduardo Lolumo para ver el tiempo, ¿a que sí? Pues ahí, Y según el tiempo dicen, mañana habrá partida o mañana no habrá partida. ¿Y el qué me dice? Los refanes que también le gustan, ¿no? Me encantan. Bueno, pues vamos a dejarles, siga jugando y a ver si nos ponemos muchas cartas, porque muchas fichas. Estoy yo con las cartas hoy, ¿eh? Bueno, porque mientras nos quedamos aquí jugando al parchís les vamos a contar otra historia, y es que la Asociación de Pesca y Casting de Aragón está muy preocupada, están muy molestos con que se prohíba la repoblación de la trucha arcoiris en nuestra comunidad. Nosotros nos hemos ido hasta Villanueva para que nos cuente lo que está pasando. Este conflicto empieza cuando un grupo ecologista, AEMS Ríos con Vida, presenta una demanda en Teruel, en el juzgado. Se admite esta demanda a trámite y, bueno, en un principio hay un sobreseimiento de la causa, pero el fiscal nos advierte que si se vuelven a repetir acciones de este tipo, de soltar peces indiscriminadamente y sobre todo del tipo arcoiris, pues que tendremos que asumir las consecuencias y en los tribunales habrá que decidir lo que hay. Y ya en la propia orden de este año, el Gobierno de Aragón prohibió la introducción o repoblación de cualquier especie de trucha, sea arcoiris o sea fario de carácter doméstico. Desde la Federación, como un ente deportivo, pues necesitamos peces para poder practicar lo que es nuestro deporte. Lógicamente, en un escenario sin peces, pues es que no tenemos nada que hacer. Eso es como el futbolista que le pretendan hacer jugar sin balón. Si no tenemos peces, difícilmente podemos practicar nuestro deporte. En la repoblación de las truchas, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es importante precisamente porque carecemos de ellas. Entonces, si no vamos poniendo peces que se puedan reproducir, hoy por hoy con las condiciones medioambientales que tenemos es muy complicado que el pez encuentre un hábitat idóneo para reproducirse, sobre todo la trucha de calidad con una pureza genética
alta, que es lo que se pretende hacer desde el Gobierno de Aragón. Que es precisamente lo que escasea. Precisamente lo que escasea, pero vamos, de una manera exagerada. O sea, no tenemos peces de calidad, y al no tener peces de calidad difícilmente podemos dar con reproductores de calidad. Nosotros en un principio defendemos la utilización de la trucha arcoíris en según qué escenarios, que sabemos positivamente que no perjudica para nada a la trucha fario. Hay escenarios en estos momentos en la que facilitamos el acceso a la pesca a niños y personas mayores que de otra manera no pueden acceder a ese tipo de pesca. Entonces, es más o menos fomentar la pesca como deporte más que como otra cosa. Exacto, es promocionar la pesca de cara a la gente como un deporte saludable en contacto con la naturaleza. ¿Por qué no el facilitar el acceso a toda esta gente a un tipo de pesca deportiva que no tiene ningún problema y al cual podemos acceder todos? Por eso es por lo que reclamamos siempre que queremos peces en nuestros ríos y en nuestros escenarios. Que cada uno pueda hacer con su licencia de pesca acto de pescar donde quiera y donde le parezca mejor. Y si en un momento determinado se quiere llevar a su casa algún pez, que lo pueda hacer. Necesitamos que de una vez por todas alguien se ponga las pilas, decidan con qué línea se va a trabajar, empeñarse en sacar de esa línea producción y con eso volver a recuperar otra vez todos los ríos. Lo que no podemos hacer es estar otra vez años y años dándole vueltas al mismo tema sin aportar ninguna solución. Nosotros queremos soluciones. Les recordamos que el Gobierno de Aragón no permite la repoblación de, entre otras especies, la trucha arcoíris, amparándose en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta norma prohíbe la introducción de subespecies que pudieran ser nocivas o invasoras. Y continuamos con más historias. Los papás que no estén de vacaciones siempre buscan alternativas de ocio para sus hijos. Hoy hemos acompañado a 50 niños de entre 8 y 13 años en un campamento de verano en el camping de la localidad turolense de Martín del Río. Muchas actividades y juegos de los que también ha disfrutado nuestra compañera Vita. Venga, que hay que barrer para dejar la cabaña bien limpia. Además, hoy es el día medieval y vamos al parque multiaventura. Cada día los críos tienen que organizarse sus cabañas, lo mismo en el comedor, porque claro, no vamos a estar recogiendo los platos de cada uno y se tienen que adaptar ellos. A la hora de organizar, pues los monitores también le hacen una mano. 5 piñas que tienen, pues 3 las han de encestar para que ganen el caramelo, si no, no lo ganan. Vale. Sí, eso está bien. Sí. Aquí planeando la estrategia. Sí, para el juego de la tarde, para la feria. Claro, porque hoy no hay dinero, hoy el dinero son los caramelos. Sí, vamos a tener diferentes puestos y cada grupo vamos a llevar unos caramelos y con los caramelos pues tendremos que ir a los diferentes puestos del mercadillo a comprar y eso, y el nuestro es el de las apuestas. Hoy es un día muy especial, el día medieval, de ahí que vaya así vestido, Paco. Sí, la verdad que hoy toca el día, lo que comentas, el día de medieval, entonces hoy va todo a raíz de los trajes medievales, de los puestos medievales, la decoración de las cabañas medievales, todo nada, a raíz de esto. Cuando ya se termina la actividad, luego pues hacemos, hoy por ejemplo nos vamos a lanzar por las tirolinas y todo eso. ¿Las cabañas están limpias? ¡Sí! Nos vamos a Circuito Aventura. Y hay que ponerse un arnés, ¿esto qué pasa, que es muy peligroso? No, que va, no es peligroso. Lo que pasa es que la seguridad siempre es lo primero, pero el circuito no es difícil. Todos los pinos tienen una lazada alrededor. Esto sirve para cambiar de actividad sin soltarnos. Siempre tenemos que tener un mosquetón anclado. Alcalde, ¿usted no se anima? Bueno, soy un poco gafe y la verdad que debido a circunstancias personales de una lesión que tuve no lo he hecho el circuito, pero me consta que los vecinos el año pasado cuando se inauguró este parque lo probaron y fue un éxito. Sí, bueno, el primer día que se abrió fue puertas abiertas a toda la gente del municipio y hubo gente de 6-7 años que lo pasó y hubo gente de 60 años que también lo pasó, con lo cual es un circuito para todo el mundo, para pasar un día por aquí estupendo con la familia, incluso hasta los abuelos. Es un complemento para que la gente que venga y haga acampada en Martín del Río tenga donde distraerse
adaptarse, aparte que el entorno que tenemos del río nos da unas condiciones naturales tremendas, pero yo creo que es un complemento importante e interesante, ya que conocemos algunos parques que están funcionando muy bien. Hemos recuperado un barranco que estaba lleno de maleza y todo lo demás, ahora está transitable y luego pues la gente disfruta y tiene ganas de repetir. Madre, que no voy a poder, ¿eh? Hombre, esto es muy peligroso. Samuel, yo te veo muy tranquilo. Sí, no pensaba que era más difícil, pero lo veo. ¿Pensabas que era más difícil? Pero si yo estoy sufriendo, si tengo ganas de llorar. Yo no pensaba que era difícil y me resulta más fácil. ¿Sí? O sea, que la torpe soy yo. A lo mejor. Venga, chicos, ahora por el puente de troncos. Pisad en el centro porque si no las barandillas se doblarán. Esta actividad es parte del campamento de los chicos que están utilizando ahora el camping, pero lo puede utilizar cualquiera que venga aquí. Sí, en principio siempre lo puede utilizar cualquier persona que le apetezca pasar un rato agradable, divertido y emocionante. Hay 3 sectores, que dentro de los 3 sectores hay 2 de dificultad fácil y 1 de dificultad media. Ahora sí que está proyectado el hacer uno de media alta, una tirolina de alrededor de unos 300 metros de longitud que volará por encima del parque. ¿Y el coste? Dependiendo de la destreza de cada persona, sobre hora y cuarto cuesta hacer el circuito. En mi caso 4 o 5 horas, más o menos. No, eso es en principio tampoco vas adecuada con el calzado. Entonces, pero vamos, una vez que te pones arriba, la destreza sale por sí sola. Me imagino que el comentario de todo el mundo es que merece la pena venir. Sí, además este año hemos tenido varias visitas de colegios que los chicos se lo pasan en grande. ¡Vaya aventura! Y ahora seguimos con más fiestas, las de Villanueva de Gállego en honor a las Santas Reliquias. Tienen una semana por delante con muchas actividades a las que por supuesto van a asistir todos los vecinos y, cómo no, las damas de las fiestas, Diego, que aquí vemos a una que ya se está preparando. Buenas tardes, Lidia. Pues sí, le está dando su hermana los últimos retoques porque a las 7 empieza el concurso de carrozas. Ella se llama Seila. Buenas tardes, Seila. Buenas tardes. ¿Nerviosa? Mucho. Sí, ¿no? Ya nos estabas diciendo que estás un poquito nerviosa. Te eligieron el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. Y bueno, tu hermana te está ayudando a darte los últimos retoques para la presentación de esta tarde del concurso de carrozas. Sí. Bueno, ella se llama Gema. Muy buena hermana. Hola. Bueno, cuéntame, lleváis desde las 5 de la tarde vistiéndola, peinándola, preparándola. Cuéntame, ¿qué has hecho con ella? Pues hemos planchado un poco el vestido, le he alisado el pelo, como el otro día lo llevo recogido, pues hoy se lo dejamos suelto. La he maquillado un poquito, suave y así sencillita para por la tarde. Aquí está el hijo de Gema trasladando. Bueno, Lidia, fíjate la cantidad de flores, la cantidad de fans que tiene Seila. ¿Todas estas flores? Madre mía, qué bonitas. Que me has mandado. Tu familia que te las ha mandado, porque lógicamente una dama de honor durante estas fiestas. ¿Cuántas damas sois en el pueblo? 4. 4. Y aquí tengo a la concejala de festejos y me va a contar un poquito en cómo consiste la elección de una dama de honor aquí en Villanueva de Gállego. Todo empieza mucho antes, empieza más o menos por abril. La comisión de fiestas elige a las 4 chicas que creen que van a ser las más representativas para esa semana de fiestas y a partir de ahí ya ellas empiezan a prepararse para esta semana. El sábado las proclamamos damas de honor de este año de fiestas y a partir de ahí tienen que estar en los actos más representativos que hay en todas las fiestas. Los actos más representativos, y podemos ver que una dama de honor necesita muchos vestidos, ¿no? Pues necesitan más o menos todos para todos los días, porque todos los días van vestidas diferentes poniéndose de acuerdo las 4. Pues hoy vuelven a ir de blanco, igual que el sábado, para el día... Hoy van muy guapas, como podemos ver. Eso es, tienen que lucirse en su carroza. En su carroza. ¿Y la carroza quién la prepara? La carroza de la carroza la han preparado chicos de aquí de Villanueva para ellas. Tiene motivos medievales y ahora esperaremos que a ellas les guste, que es lo importante. Genial. Aquí tenemos a la madre, a Umi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, orgullosa de que tu hija sea dama, ¿no? Mucho. ¿Cuesta mucho que una hija sea dama? ¿Mucho económicamente? Bueno, un poco. Cuéntame, porque tantos vestidos supongo que sí es un poquito de dinero. Sí, pero sus hermanos se lo regalan. ¿Se lo regalaron? Sí, entonces yo no he gastado nada. Porque ese vestido, por ejemplo, me has dicho que era para las vaquillas. Sí, se lo ha regalado su hermana mayor
y yo ahí no he visto. Es una semana muy intensa porque durante toda la semana es acto tras acto tras acto donde su hija tiene que estar presente. Sí. Bueno, su hija y supongo que también los hermanos, vosotros, sí, que la estaréis acompañando durante todos estos días. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a la bisabuela. Buenas tardes. A la bisabuela, no sabe. A la bisabuela del pequeñajo. El pequeñajo, claro. Y muy joven, tiene 82 añitos. Hombre, joven, mira qué joven. Jovencita. Muy bien, muy bien. Me encuentro muy bien, desde luego. Y luego tenemos a los de la Comisión de Festejos. Buenas tardes, Luis y Jonathan. Contarme un poquito qué actos hay previstos durante esta semana en el pueblo. Hoy lo más principal son las carrozas. Mañana tenemos el día grande, que es el día de las Santas Reliquias. Y luego tenemos los otros locos. Porque estas fiestas están dedicadas en honor a las Santas Reliquias. ¿Qué reliquias son? Son reliquias de santos, que están puestos en cuadraditos en las reliquias, vamos. Vale, ¿y qué más actos? Mañana me decías que era el día principal, es el día fuerte. Mañana tenemos una misa baturra a las 12, ¿verdad? A las 12, sí. Y esta noche toro embolado. Toro embolado, el primer toro embolado de fiestas. Sí. Aquí gustan mucho las vaquillas, supongo. Demasiado. Demasiado. Y ahora estamos esperando ¿a qué? Estamos esperando a que venga a buscarla otro chico de la comisión para poderla llevar a las carrozas. Que me parece que está llamando a alguien a la puerta. Sí, que viene Carlos. Porque a las 7 empiezan las carrozas. A las 7 empiezan las carrozas y venimos a buscarlas para que la buenas tardes, puntual. Carlos. Ha llegado Carlos. Sí, yo soy Carlos, sí. Aquí ha llegado puntual. ¿Tenemos ya lista, tenemos preparada ya Gema? ¿A Seila? Sí, ya estoy preparada. Pues mira, nos despedimos aquí, Lidia. Vamos a acompañar a las carrozas y nos vamos todos los de aquí nos vamos a las carrozas. ¿Os parece? Muy bien, Diego, enseguida veremos pues ese desfile de carrozas. Gracias. Pues la verdad que no sé yo si con tanta fiesta y tanto exceso culinario vamos a poder mantener la línea, pero según una encuesta el 64% de los españoles cambian sus hábitos alimentarios y físicos para ponerse en forma de cara al verano, y es que cada vez somos más activos y pasamos menos tiempo sentados con el fin de bajar peso, y si no, vean. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Puede sonar superficial, pero para los aragoneses tener un buen físico es fundamental para triunfar, sobre todo en lo personal y lo profesional. O eso al menos es lo que se desprende de una encuesta realizada por los estilistas de showroomprivé.com, donde tan solo un 3% cree que la apariencia física no influye en el éxito. Preparados, cogemos la barra, vamos a hacer 15, vamos a lucir trajes este verano, tirantes, bikini y preparados, nos ponemos en forma, ¿vale? ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Que llega el verano! ¡Sigo! Lorena, cuéntame por qué hoy aquí la gente se está poniendo en forma. Pues a ver, porque es una clase muy entretenida, es una clase de body pump que fortaleces, tonificas mucho el cuerpo, además es muy cardiovascular, entonces quemas mucho y ahora cara al verano es estupendo, te mantengo en forma y es fenomenal, además los resultados se ven pronto. Se han puesto un poquito antes, ahora pues depende de las vacaciones de cada uno, los que estamos aquí sufriendo el calor pues aprovechan para venir al gimnasio y hay gente que ya se está poniendo en forma durante todo el año. Bueno, ¿cómo lo llevas? Bien, lo llevo muy bien. Cansa un poquito, pero merece la pena. En vez de estar en la piscina, aquí levantando pesas. Exactamente. Para luego lucir en el bikini. ¿Todo por estar guapo en verano o por estar durante todo el año? Durante todo el año, para sentirme con uno mismo más que nada. ¿Y aquí qué estás ejercitando ahora? Ahora mismo el culo, las piernas, todo. Joaquín, ¿es verdad que ahora en verano la gente empieza a tomar conciencia de su físico e intenta mejorarlo? Sí, no, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el verano, bueno, hay que distinguir en tres fases, ¿no? La primera que sería a lo mejor la correspondiente a los meses de mayo y junio, en la cual pues la gente viene al gimnasio con la idea de pues coger un poquito de forma, coger mejor tipo, de cara a la operación bikini que llamamos. Luego estamos en la época de ahora, que realmente pues es la gente que o ha disfrutado de sus vacaciones o realmente por un motivo u otro no puede disfrutarlas y aprovecha también pues para coger un poquito de forma de fondo físico, ¿no? Y luego ya la última fase que sería a partir de septiembre, cuando todo el mundo que viene al gimnasio pues son la gente que normalmente siempre acude a él y luego los que, bueno, pues realmente hacen un poquito de conciencia, viéndolos un poquito los excesos del verano y quieren recuperar un poquito la forma que han perdido. Vamos a preguntar a estas señoras, porque yo no sé en qué fase estarán, Joaquín, pero yo las veo ejercitándose mucho. La mejor fase. Sí. ¿Ahora el verano se hace un esfuerzo extra antes para estar más guapa? Sí, yo creo que sí, pero si lo haces durante todo el año, entonces no te cuesta tanto esfuerzo. ¿Usted cree que el éxito profesional y personal deriva del físico? Sí, todo acompaña. Todo acompaña. Todo acompaña.
7, 8, 9, 10, matiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, descanso. Aquí veo mucha disciplina militar, ¿eh? No, esto es una clase de abdominales de media hora. Entonces tiene que ser deprisa, no puede haber mucho descanso. Los clientes cuando vienen están muy preocupados por sus abdominales y por su estómago, ¿no? Por hacer muchos abdominales no las vas a marcar. Hace falta dieta y un trabajo más de aeróbicos, una cosa combinada entre las dos. Caballero, cuénteme por qué se ha metido aquí, porque le están poniendo aquí a tono, ¿eh? La verdad es que sí, que es un poco más duro de lo que pensaba, pero bueno. Aguantaremos. Hay que lucir buena tripita y hay que sacrificarse, ¿no? Pues sí, pero no. Cuidado que está mirando para aquí el sargento. Venga. Manolo, se ha acabado el tour y nosotros aquí pedaleando. Así es. Hay que seguir en forma, ¿no? Sí, señor. ¿Eso para qué viene bien? Pues sobre todo para mantenerte en forma. Explícame por qué tienes a estas señoras así en esta postura. Porque estamos trabajando un poquito lo que es la cadera. La cadera, esto es... Esto es pilates. Pilates, ¿no? Esto es pilates. ¿Y para qué nos va a venir bien el pilates? Uy, pues para muchas cosas, para casi todo, para trabajar mucho la parte abdominal, para aprender a coordinar, para aprender a trabajar con la mente. ¿Cómo se encuentra? Muy relajada. Es como si estuviera sentada pero tumbada. Exactamente. Y si no nos van los espacios cerrados, podemos salir a la calle aprovechando el buen tiempo y ejercitarnos. Le veo a usted aquí pasando calorina y andando. Hombre, hoy se puede aguantar aún. ¿Se está poniendo un poquito ahora en forma en verano? ¿Qué está manteniendo? Hay que andar. Hay que andar. Si nos estamos solamente todo el día sentados por ahí mal. ¿En qué proporción está el físico con el éxito? Pues hombre, hay que estar un poco en forma, si no mal. Pero el paseo está por aquí, veo, de moda, ¿no? Hay muchos caballeros que pasean. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No tenemos otro trabajo, pues sí. Para vosotros, estar físicamente bien es importante, ¿no? ¡Sí! Hay que hacer ejercicio, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Nos tenemos que mover. Venga, pues lanzamos ese mensaje a la audiencia, ¿no? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. ¡Hacer ejercicio! Vámonos, Jari, tira para allá. Hacer ejercicio y ponerse en forma está fenomenal, pero darse un capricho de vez en cuando también. Por eso volvemos de nuevo a Más de las Matas, porque Beatriz, con la cantidad de chocolate que ha preparado Angelines, seguro que todavía queda. ¿Y ese para quién es? ¿Ese para quién es? Ay, Lidia. Pues si te digo que ya nos hemos tomado un básico, cada uno, todos los que vamos del equipo de Aragón Abierto de Teruel, ya nos hemos puesto, ¿qué diría yo? Tibios. Pero bueno, está riquísimo, lo tengo que decir. Y ahora tenemos aquí preparando pues otro poquito más y para tostar, para freír aquí un poco de pan, ¿no, Angelines? Sí. Para acompañar el chocolate. Para las que tengo mayores en el salón, que se lo coman con pan frito. Con pan frito. Y vosotras, si queréis, también. Hala, voy a enseñarles, mira, vamos a ver lo que tengo aquí detrás. Porque mira quién ha venido a vernos. ¿Quién ha venido a vernos? ¿Cómo se llama este niño? ¿Cómo te llamas? Dilo. ¿Cómo te llamas? Fuerte. Diego. Se lo piensa. Diego. Diego, y mira cómo va Diego. ¿Que le ha gustado el chocolate a Diego o no? Mucho. ¿Pero se lo ha comido o se lo ha echado por encima? Eso digo yo, no sé si se lo ha comido o se lo ha echado por encima, ¿no? ¿Qué te ha dicho cuando...? Que ya ha terminado. Y que se lo ha comido y ya ha acabado, Y ha acabado, sí. Claro. ¿Y cómo les haces a los niños, Angelines? Que es que me han explicado que les canta una jota para que bailen. El abrazo de la guardia, a ver, lo primero el abrazo. El abrazo de la guardia, mira. Hoy el abrazo de la guardería, míralos. Ahora la jota, venga, la a ver, jota, ¿cómo es? preparaos. En el mar de las matas hay una torre que tan alta es de día como de noche, que tan alta es de día como de noche. En el mar de las matas hay una torre. ¡Ole! Tiene un poco de vergüenza Diego, pero para comerse el chocolate no ha tenido nada de vergüenza, ¿eh? Para nada. Hoy, pero ¿cuántos abrazos le dan los niños, Angelines? Es como la abuela del Más de las Matas, ¿no? La abuela de todos. Pues sí, pues sí. Y lo que le gusta a usted también. Mucho, muchísimo. Los niños muchísimo. Son bendiciones de Dios, son muy bonitos. Y mira, cuando voy a la guardería hace eso, y cuando me voy también. Primero el abrazo de la guardia, y cuando me despido el abrazo de la guardia. Ay, qué bonitos. De la guardia, les digo guardia porque de la guardería, de la guardería, claro. ¿Cómo va ese pan? A ver, Angelines. Lleva el pan frito. Ahí, oye, que me han dicho antes, cuando usted se estaba repartiendo por ahí fuera el chocolate, que la receta del chocolate es secreta, porque como lo hace tan bueno, lo guarda para usted. No hay secretos, no hay secretos. Secreto es hacerlo con mucho amor. O sea, como lo hago con tanto cariño, pues las cosas salen bien. Pero solo pongo el chocolate valor. Adiós, cariño. El chocolate valor. Mantequilla Flora, claro, porque la Flora son mis amigos. Soy amiga de la multinacional Flora, aquí donde me ves. Fíjate. Pues es muy importante, ¿eh?
y pongo flora y maicena, no pongo nada más. Lo que pasa es que la mantequilla le da la suavidad esa tan bonita que dicen los chicos que es muy bueno. Y además con tantos años haciendo chocolate para todo el pueblo. 17 o 18, no sé los que tienen los chicos que han venido. Y aquí donde la ven, Angelines, Lidia tiene 74 años, iba a decir, lo puedo decir, pero ya lo he soltado. Dilo. Ya lo he soltado. 74 años y resulta que está hecha una chavala. Pero di que el corazón jovencico. El corazón jovencico está hecha una chavala, lo hace todo ella en su casa, tiene una casa enorme, que eran de sus padres, ¿verdad? Sí, de mis padres. Siempre ha vivido aquí. Yo nací en la calle San José, que estoy muy contenta de haber nacido en la calle San José, pero luego mis padres hicieron esta casa. En la calle San José nací. ¿Y ha trabajado siempre entre coches? Entre coches, desde que nací que ya teníamos coche en mi casa. Y luego estuve con mi hermano Jesús en Madrid, 17 años en la SEAT, y luego